siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre... Tengan todos muy buenos días. Hoy, aquí como siempre, dispuesta a venir a traer las nuevas buenas, porque no son buenas, son excelentes temas de salvación. Siempre en la justicia viviente y el sábado de Dios, hoy vamos a ver que la redención es creativa y repetida. Como se lo dije en los programas anteriores, ya ustedes dicen otra vez el sábado. Pero es que el sábado de Dios es la fiesta por la cual Dios celebró la creación, y después vamos a ir desarrollando este tema poquito a poco para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el sábado de Dios. Es importantísimo el reposo del sábado de Dios. Ya yo di un tema que se llamaba el reposo del sábado de Dios. Es sumamente importante porque nos enseña a descansar en Él, a reposar en Él. Pues hoy lo vamos a ver como una redención, la redención como que es creativa y es repetida también. Y ahí vamos a ir poquito a poco viendo todos estos temas de tanta importancia para todos nosotros. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Espíritu Santo y al Señor que esté con nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él tiene que estar con nosotros. Nosotros debiéramos estar con Él siempre, porque Él siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos apartamos. Pero hoy, como todos los días, vamos a pedirle que esté con nosotros, que lo necesitamos, que Él es el que nos guía, es el que nos protege, nos guarda, nos enseña y nos ayuda a ser cada día mejor. En donde quiera que usted esté, incline su rostro y comparta conmigo esta oración. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia dándote gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das, por este aguacero torrencial que está cayendo también, Padre eterno, por todas las bondades tuyas, por tu creación, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu gracia. Y te pedimos, no te alejes de nosotros y ayúdanos a estar cada día más cerca de ti, Padre eterno, para que podamos tener una vida de paz, de gozo, de felicidad, de confianza, de seguridad, que es lo que usted nos da y lo que usted nos transmite. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la justicia viviente y el sábado de Dios. La redención es creativa y repetida. El Antiguo Testamento es la continuación de la revelación del Evangelio. El Nuevo. El Nuevo Testamento es la continuación de la revelación del Evangelio de Cristo Jesús. Esto es generalmente reconocido por todos. El Antiguo Testamento lo reconoce todos los cristianos y hasta los judíos también. Es reconocido a nivel mundial, aun cuando hay muchos que consideran que el Antiguo Testamento como si fuera solamente la era de la ley. Es la era de la ley, durante la cual la salvación era para los que cumplieran las obras de la ley. A mí me han dicho montones de veces que ustedes son legalistas. Y no, pues viera que no.
pues creemos en la ley y la aprobamos también, porque la ley es el carácter de Dios. Pero cuando usted va a hacer cualquier trabajo, cualquier labor que usted emprenda, usted tiene que organizar todo antes de. Pues cuando Dios llamó a su pueblo, cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Moisés, cuando llamó a Noé, a todos ellos los llamó y les puso los preceptos que debían cumplir para que todo funcionara como él quería que funcionara. Entonces, nosotros no podemos decir que es la ley. En cualquier país de orden mundial siempre tiene que existir una ley, porque si no, el pueblo se desboca. Nosotros no podemos vivir una anarquía, entonces todo tiene que estar regido bajo las leyes. Y si nosotros estamos con Dios, pues nosotros también tenemos que someternos a sus leyes. Correctamente entendido, el Antiguo Testamento es ciertamente la manifestación del Evangelio como el Nuevo. Por lo tanto, el sábado tiene que retener la posición y relación misma con tanto el Nuevo como en el Antiguo. Vamos a leer Romanos 1:16. Romanos 1:16, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Para qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Eso nunca lo tenemos que olvidar, que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Queremos ser salvos? Tenemos que estudiar el Evangelio. ¿Para qué? Para que Dios, a través de su misericordia y de su palabra, nos transmita ese poder a nosotros para poder vencer el pecado y así ser salvos. Pablo, por otra parte, podría haber descrito el Evangelio como buenas nuevas, una doctrina, como un credo o un número de otras cosas, pero él no usó ninguna de estas definiciones. La definición que dio, y es la definición por excelencia, que es el poder de Dios. En cambio, lo declaró ser el poder de Dios. Ni aún él dijo que era uno de tantos poderes que Dios tiene. No, es el poder todo en su generalidad. Es todo el poder de Dios. Está concentrado en el Evangelio. ¿Es un aspecto en armonía? No. Es el poder de Dios mismo. Es el poder de Dios mismo. Es el poder mismo a través del cual la creación fue efectuada. Mire, no hay nada más difícil que los trabajos cotidianos. En cualquier cosa que usted se desempeñe, como abogado, como médico, como barrecaños, como carpintero, como ebanista, cualquier trabajo, empezar un trabajo, hay que tener poder para hacer las cosas, hay que poder hacerlas. Imagínese el poder que estuvo inmerso en la creación, el poder que estuvo inmerso en la creación. En el poder cuando Dios liberó a su pueblo de Egipto. Y el poder cuando en el Antiguo Testamento el pueblo fue santificado. Usted tiene poder para santificar a unas personas. Ojalá Dios quiera que nosotros tuviéramos ese poder. Porque, mire, cuando un hijo se nos porta mal, se desvió del camino, deseáramos tener el poder para volverlo a traer al redil. Lloramos, sufrimos, clamamos y no podemos, porque no podemos cambiar a las personas. Pero Dios sí tiene ese poder. Y Él tiene el poder de santificarnos, no solo a mí, a todas las personas que lleguen a Él. Es la fuente y la suma de todos los grandes poderes contenidos en el universo. Y es de tal magnitud en cuanto a estar fuera de los cálculos del entendimiento humano.
Nosotros, imagínense que hay un rayo, nosotros no podemos descifrar ese poder para hacer que dos nubes choquen, dos nubes que supuestamente están llenas de agua, pero en su estado gaseoso, y que tengan el poder de liberar esta corriente eléctrica para formar un rayo. El poder que tiene un volcán para explotar, el poder que tiene un geyser para tirar el agua a montones de metros de altura, el poder que tiene el agua, el sol, la tierra, las avalanchas cuando se vienen. Pues todo eso es de gran magnitud que no lo podemos entender. Es el poder por el cual el principio existe este mundo, por el cual se inició este mundo. Y por medio de ese poder, este mundo fue llamado a la existencia. Y ahora está dedicado a salvar a los que se arrepienten del pecado. Ya todo fue hecho, pero todavía falta liberarnos del pecado. Y Dios, con su infinito poder, nos llama a arrepentirnos para poder liberarnos del pecado. La obra de salvación no es diferente de la obra de la creación original. Esto ha llegado a ser necesario debido a la destrucción de la primera, no por ninguna imperfección inherente o falta en ella. Cuando la creación fue hecha, era perfecta, no había falla, no había nada malo en ella. Pero vino el poder destructor del pecado. Porque Dios no hizo una creación indestructible. Porque esto es difícil. Es difícil. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cerámica, una porcelana, algo de cristal, y se nos cae, ¿qué le pasa? Se quiebra. Y usted dice, al ver un objeto de esos, pero si es perfecto. No, no era perfecto. Dios lo hizo todo, ¿cuándo? Cuando no existía, bueno, para Dios no existía el pecado, porque no existía. El pecado fue creación de Satanás. Él fue el que lo hirió, porque el pecado es la ausencia de Dios. Y cuando estamos sin Dios, entonces estamos pecando y destruyendo. Porque sin Dios lo que hacemos es desparramar y destruirlo todo. Todo. Mire, cuando nosotros estamos sin Dios, destruimos a nuestros hijos, destruimos a nuestra pareja, destruimos todas las cosas que están a nuestro alcance. ¿Fue que la creación de Dios fue imperfecta? No, fue perfecta. Pero el diablo es un destructor de marca mayor. La primera creación fue perfecta en el sentido absoluto. Ella no podía ser mejorada. No podía ser mejorada. Cualquier modificación, cambio, adición o supresión sería admitir que allí había deficiencia en el original y que había de ser rectificada en la restauración. Pero no es cierto, no es cierto. No le faltaba ni le sobraba absolutamente nada. Bueno, pongamos otro ejemplo. Usted es una, qué sé yo, una costurera de élite, ¿verdad? Y hace unos vestidos o unos trajes enteros para los hombres que son un espectáculo de belleza. Pero hay una personita por allá que le tiene envidia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Buscarle todos los defectos o simplemente agarrarlo y destruirlo, porque ha ocurrido casos en que se destruyen las cosas que otra persona ha hecho por pura envidia. Pues eso fue lo que le pasó a Satanás. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Dios hizo todo, lo hizo perfecto, pero él no estaba conforme. ¿Por qué? Porque él quería ocupar el lugar de Dios. Entonces, como él quería ocupar el lugar de Dios, se dedicó a menospreciar el trabajo de Dios. Bueno, eso fue con respecto a la primera creación. La segunda creación es la perfecta y completa restauración de la primera.
Pero no es porque, vuelvo a repetir, no es porque Dios hizo la primera creación mala, no, Él la hizo perfecta, pero está destruida y nosotros también la hemos destruido. Entonces necesita una modificación y una restauración para volverla a dejar como estaba al principio. Pero para efectuarla son usados el poder y procesos similares como fue el original. ¿Nosotros podemos restaurar la tierra? No. No podemos. Mientras exista el pecado en la tierra seguirá siendo devastada. Y nosotros podemos poner nuestro granito de arena y no pecar, pero tiene que ser a nivel mundial. Esto tiene que ser entendido porque de otro modo no será posible reconocer verdaderamente lo que la salvación es, ni percibir justamente lo que Satanás está buscando insinuar contra Dios cuando el diablo, exige cambios en los caminos de Dios. Él exige cambios. Él dice, esa cochinada no servía para nada. Por pura envidia, lógicamente. Entonces, primero tenemos que entender el poder de Dios, aceptarlo, creerlo. Después tenemos que aceptar la creación, que Dios la hizo con poder, para luego tener la capacidad de entender que Dios con su poder puede cambiarme a mí, puede cambiarme y me puede santificar. Cuando Dios planeó la introducción de esta tierra, su vegetación, sus habitantes en el universo, participó con nada, él no tenía nada en sus manos, él inició todo sin nada, porque él es el único que sabe hacer de nada, hacer un montón de cosas. Donde Dios planeó ubicar la tierra era un oscuro vacío, era un abismo, mientras los materiales para su construcción no existían. Porque para nosotros ahora es muy fácil. Ya quiero construir una casa de madera, voy y corto unos cuantos árboles y los llevo al aserradero y ya tengo la materia prima para hacer mi casa. O cuando necesito hacerla de concreto, entonces voy y saco arena, piedra, cal y otro montón de insumos para poder realizar mi casa de concreto. Pero en ese momento no existía nada de eso. Este es el punto de inicio que él establece para efectuar la nueva creación. Él establece de nada. Cuando nosotros llegamos al Señor, ¿qué le podemos ofrecer? Nada, no tenemos nada para darle. ¿Por qué? Porque Él sí puede cambiarme a mí, pero yo no tengo nada para darle porque nada de lo que he hecho es bueno, nada de lo que he hecho vale la pena. Pero aún así, Él, de lo que yo le doy, que es nada, Él puede hacer una gran María Elena, o un gran Pedro, o un gran Juan, qué sé yo. ¿Por qué? Porque Él no toma lo que ya existe y Él ni lo reconstruye. Él no me reconstruye a mí, Él me hace nueva. Él no repara o modifica en una vida aceptable e idónea para el reino eterno. Esta no es la forma en que Dios trabaja, ni tales son las enseñanzas que hayan apoyos en las Escrituras. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, que dice, las cosas viejas pasaron y usted es una nueva criatura. No voy a decir, voy a agarrar a María Elena y la voy a remendar los pedazos que me llegaron, porque viene quebrada, viene destruida. No, Él me agarra y me hace nueva. Eso es a nivel espiritual, lógicamente, ¿verdad? Así es que entonces, esa es la forma que Él tiene de trabajar. En el principio, el Señor primero hizo un hermoso hogar en la forma de esta tierra. Estaba terminada, procedió a la tarea de hacer un cuerpo para el hombre, después de lo cual infundió en él poderes físico, mental y espiritual, que convirtió la forma inerte en un ser humano vivo, pensador e inteligente.
Ustedes serían capaces de agarrar un poco de tierra de ahí del patio de su casa y hacer un muñequito y darle aliento de vida y que salga un nuevo ser humano. No tenemos esa capacidad, ¿verdad que no? No lo podemos hacer. Pues de este modo, la obra de la creación puede ser dividida en tres fases diferentes y progresivas. Esto ayuda grandemente a discernir el desarrollo progresivo en la restitución de la original, porque en esto hay también tres pasos. Vamos a ver cuáles son estos tres pasos. La única diferencia es que mientras la obra original fue realizada en un ciclo corto de una semana, la restauración ocupa un periodo muchísimo más largo, muchísimo más largo. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacerlo, porque no tiene capacidad. No. Vamos a ver por qué esto es así. Esto es así porque para que cada proceso llegue a ser un dilatado proceder, porque el tiempo que transcurre entre cada paso es grandemente extendido. Porque Dios, con su infinita misericordia, Él llega y nos da tiempo, De este modo, mientras la recreación de la imagen de Dios en el hombre es la obra para ser efectuada en el punto del tiempo, cuando el alma arrepentida se aferra a Cristo como su salvador del pecado, el don de un nuevo cuerpo compuesto de carne inmortal y sin pecado, tiene que esperar hasta el segundo advenimiento de Cristo, mientras la hechura de un nuevo cielo y tierra no será sino hasta el final del milenio. ¿Quiénes estamos impidiendo? Nosotros, porque Dios me va a cambiar, pero Dios no me puede cambiar de un solo tiro. Es un proceso, siempre les he dicho, es un proceso. Entonces, mientras que todo esto ocurre, Él va haciendo otras labores, Él va haciendo otras cosas, pero tiene que darse un tiempo. Ahora, Él me puede cambiar mi carácter, mi espíritu, mi forma de ser, pero no puede cambiar mi cuerpo. Este cuerpo va a ser cambiado o me dan otro hasta que Él venga en su segunda venida. Desde el punto donde Adán confesó su pecado y recibió un nuevo corazón, hasta que la obra de la segunda creación sea finalmente completada, en todo aspecto transcurrirá cerca de 7,000 años. Progresivamente para otros, a lo largo del camino, el tiempo que transcurre será corto, pero en cada caso ha de ser más largo de lo que fue en el Edén. Tienen que transcurrir 7,000 años. ¿Por qué? Vamos a ver. Desde que Adán y Eva estuvieron hasta el día de hoy, han transcurrido 6,000 años, ¿verdad que sí? 6,000 años. Y después del milenio va a haber una tierra nueva, ¿verdad que sí? Entonces son 7,000 años. La prolongación del periodo de tiempo entre cada obra creadora no hace ninguna diferencia de la obra misma. Cuando Dios llame a la tierra nueva a la existencia, lo hará exactamente como lo hizo en la primera creación. Lo mismo es verdad en la hechura de los cuerpos inmortales, en los que los santos serán eternamente vestidos y los nuevos corazones que son recibidos mientras estén todavía en esta tierra. Todavía no es. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga en su segunda venida. Sin duda, esto será mejor visto al examinar la recreación de la primera tierra. Al final del milenio, Cristo descenderá a la tierra. La ciudad santa lo seguirá. Y los impíos se levantarán y se reunirán belicosamente alrededor de la ciudad, donde afrontarán sus últimas pruebas, en la que no hallarán opción más que aceptar la culpabilidad. Entonces, cuando vean que Satanás es culpable de su situación, ellos se lanzarán locamente sobre él. Esto será acompañado por el
descenso del pavoroso fuego descrito en Apocalipsis 20, que reducirá la tierra en un vacío como estaba en el primer día de la semana de la creación. Yo no me puedo poner a detenerme en esta explicación de cómo va a suceder eso, pero hay montones de estudios que lo declaran y los invito a que ustedes los escuchen en YouTube, en Laicos en Acción. Será solamente cuando la vieja haya desaparecido que el Señor creará la nueva, como está escrito. Y vamos a leer Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1 para ver qué nos quiere decir el Señor. Dice en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y entonces va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque la vieja ya pasó, y el mar ya no va a existir más. Este pasaje nos comprueba que la vieja tierra pasará, porque es a causa de haber pasado la antigua que el Señor hará una nueva. No puede haber algo nuevo sin que haya habido algo viejo, ¿verdad que sí? Pues vamos a leer Salmo 33:9. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Con solo hablar y ya las cosas son hechas. Y ya existen. Ninguno de nosotros estuvimos presentes en la creación, pero cada uno de los redimidos será espectador cuando el Señor efectúe el trabajo de la restauración. Con qué admiración y reverencia nos levantaremos para ver en forma perfecta aparecer la tierra por el orden de Dios. Recibiendo su vestido verde de plantas y árboles, observar que los animales, las aves, los peces, y saber que nunca jamás va a ser destruida. Es que no me puedo imaginar. Si ahora nos sorprende ver un pajarito nacer, ver una ballenita nacer, un delfín, un pececito, como de un huevito que es casi microscópico en el mar, puede nacer un animal tan grande como una ballena. Esos pecesotes tan grandes que existen en el mar, un elefante, un león, un tigre, ver germinar los árboles. Si ahora en este momento para nosotros es un espectáculo, ahora imagínense lo que va a ser cuando lo veamos. Veamos a Dios hacer esas cosas, lo veamos a Él hacerlas. Es increíble, es increíble. Pero lo que es verdad con respecto a la formación del nuevo cielo y la nueva tierra será igualmente verdad en el don del nuevo cuerpo. Bueno, imagínense cómo irá a ser María Elena cuando le den un nuevo cuerpo. No me puedo imaginar. No, la verdad es que no me puedo imaginar. Cuando Dios comenzó este trabajo en el jardín del Edén, inició con el polvo de la tierra del cual formó el cuerpo del primer hombre. Esos cuerpos, con excepción de los que serán trasladados, han regresado al polvo. Ellos perecerán totalmente cuando a Cristo aparezca en la mañana de la resurrección. Entonces, exactamente como en el Edén, Dios aparezca en la mañana de la Dios aparezca en la mañana de la resurrección. Entonces, exactamente como en el Edén, Dios con el cuerpo del hombre del polvo, llamará del polvo de la tierra otra vez a los santos que duermen, en el caso de que son trasladados. Vamos a leer las siguientes versículos en Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Vamos a leerlas. Primera de Corintios 15:50. Vamos a leerla.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Así que no vamos a tener, no vamos a ir con este cuerpo. No vamos a ir con este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo está corrupto. No sirve. Está lleno de delitos y de pecados. Entonces no puede darme el mismo cuerpo. Vamos, 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Si esta tierra se destruye, que es nuestra morada, es nuestro tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, hecha por manos de Dios en los cielos. Vamos a 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y nosotros seremos transformados. Ese Dios, solo Él tiene la capacidad que en un sonar de una trompeta, en un chasquido de los dedos, mi cuerpo va a ser otro. Mi cuerpo va a ser otro completamente diferente al que tengo. Aun cuando esto es una relación instantánea, el hecho permanece todavía de lo que lo viejo pasa antes de ser efectuado lo nuevo. Esto certifica que el Señor inicia en el mismo punto en ambos casos, en la creación original y en la restauración. Vamos a ver 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, a ver qué nos quiere decir el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese Dios. Pero primero tenemos que entender que Él tiene el poder, que así como tuvo el poder, que es más fácil decir, María Elena, usted va a ser diferente de aquí en adelante, o criar el cielo, la tierra, los animales, que es más fácil. Bueno, dependiendo de cómo yo me comporte y que no sea una mula, ¿verdad? Que no quiero entender. Pero tenemos que entender esto, que Él tiene el poder. Pero lamentablemente muchos fallan en comprender el hecho de que ser nacido otra vez no es una modificación o mejora de lo que ya existe. Como un resultado, esto es lo que creen, que justicia es un asunto de la acción correcta de la voluntad para convertir la vida y poder existente del hombre al servicio de Dios. Pero esto no es así. La vida presente tiene que ser erradicada y reemplazada con la nueva creación. Nada menos que esto es la redención. Yo tengo que nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser diferente. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Porque a Dios no le gusta, ay, qué feo. Yo no sé ustedes, mi mamá era costurera y a veces yo me ponía a travesear ahí en la máquina y me ponía, cogía chuquillas viejos o quería un vestido viejo transformarlo y hacerlo en uno nuevo. Y mi mamá se ponía muy brava y me decía, estás botando el tiempo, María Elena. Estás botando el tiempo, eso no puede ser así. Es mejor coger un pedazo nuevo de tela y hacer lo que usted quiere. Pero yo era una chiquilla y ¿de dónde iba a coger plata para ir a comprar un pedazo de tela nuevo? No hay nada más terrible que trabajar con cosas viejas. Como dice la palabra, no puedo remendar un odre, no puedo meter vino en un odre viejo, vino nuevo, porque se revienta.
Eso es la cosa. Dios no trabaja así. Nosotros lo vemos en las plantas. ¿Cuántas veces se caen todas las hojas y vienen todo el montón de brotes nuevos? Las frutas, todo es nuevo, es una recreación. Bueno, pero eso es lo que tenemos que entender. El hecho de que haya batallas para pelear con la vieja carne y sangre de la naturaleza humana, así como las correcciones para ser hechas por la educación después de ser uno nacido de nuevo, motiva a un gran número a pensar, después de todo, que no hay una nueva creación. Es verdad, no lo ha sido. Todavía no ha sido la nueva creación. En cuanto al cuerpo se refiere, esto no será criado hasta la segunda venida de Cristo, pero la naturaleza espiritual en el hombre es criada en el principio mismo de una experiencia cristiana. Es la formación otra vez en el hombre de aquello que fue hecho en la primera creación. Esto es reemplazo y restauración. No es que si yo llego a recibir a Cristo, mañana va a salir una María Elena preciosa, espiritual, linda. No, yo me quedo igual como estoy, igual de fea, como mi hijo. Una vez estando uno de mis hijos muy pequeños, me puse una mascarilla. Usted sabe las mujeres como somos de vanidosas. Y me puse una mascarilla y me dice, mami, ¿para qué se puso eso en la cara? Y le digo, ¿usted quiere tener una mamá muy linda? Y me dice, sí, mami, yo quiero tener una mamá muy linda. Bueno, espérese y verá. Cuando me quité la mascarilla, él estaba pendiente de verme a ver si salía una nueva mamá. Y cuando me vio que era la misma, me dice, ah, mami, pues igual le pasa a muchos. Piensan que porque uno recibió a Cristo, ya es diferente. Y sí, vamos camino. El Nuevo Testamento enseña estas grandes verdades, porque es el mismo mensaje de esta parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, tan ciertamente como Génesis es el registro del poder de Dios en la creación de la tierra y todo lo que hay en ella, así también es el Nuevo Testamento. Porque uno se refiere a un aspecto y otro se refiere a otro aspecto. Es la promesa de Dios de hacer otra vez las cosas idénticas, perfectas. No hay ningún cambio entre la primera ejecución y la segunda. La realización de ambos casos es el poder de Dios. Esto siendo así, entonces es lo que fue el símbolo de ese poder y el monumento de la manifestación de eso en la primera creación. Tiene que permanecer como símbolo del poder y monumento de su trabajo en la segunda creación. Sugestionar que el sábado dejó de ocupar esta posición y cumplir esta función es enseñar que hay una diferencia entre la obra de Dios en la primera y en la segunda creación. Bueno, para allá vamos. ¿Por qué el sábado? Yo sé que hasta el momento ustedes se preguntan, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque el tema es la justicia viviente y el sábado de Dios. Para allá vamos. Primero estamos, ¿qué fue lo que les dije al primero? Ordenando todos los insumos necesarios para después armar el plan. ¿Verdad que sí? Bueno, para allá vamos. Poquito a poco, no va a ser en un solo tema. Es más interesante notar que en estas organizaciones donde el Evangelio no es claramente enseñado como siendo una obra de creación real, el reemplazo de lo viejo por lo nuevo. El sábado no es sostenido observado siempre, solamente en ciertas iglesias, donde él permanece como una institución formal, transmitida desde los días cuando los cuerpos religiosos comprendieron el Evangelio y realmente guardaron el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado nosotros tenemos que entrar en el reposo del sábado de Dios para poder estar escondidos en él y que el Señor ahí pueda recrearnos. De la gran verdad que el Nuevo Testamento es la revelación del Evangelio de Cristo, lo cual es el poder de Dios para crear
de nuevo vida espiritual, el cuerpo físico y el hogar edénico del hombre, solo puede ser concluido que el Nuevo Testamento sostiene el sábado tan enfática y bellamente como lo hace el Antiguo. No puede haber cambio en la transición de una era a la subsiguiente. Eso es imposible. Dios no cambia, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Para confirmar esto, hágase ahora un estudio en el Nuevo Testamento que enseña y confirma que vamos a ver cómo la cruz y el sábado. Y ya vamos llegando a la cruz de Jesús. Él fue el creador original, el que vino a esta tierra para redimir al hombre. Vamos a leer Juan 1 del 1 al 3. Juan 1 del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Vamos a ver, ahí se me perdió, no lo puse. Vamos a ver. No, Juan 1, aquí tengo la Biblia. Vamos a ver, porque a veces se me pasa. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es el Dios de la creación. Él fue el creador original. Él vino a esta tierra para redimir al hombre. Las escrituras son muy claras sobre esto. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y sin él todas las cosas que fueron hechas, sin él no podían haber sido hechas. Porque por él fueron criadas todas las cosas. Y vamos a ver si puse la segunda imagen, primera de Colosenses. Espérese para ver, porque María Elena a veces mete las patitas. Primera de Colosenses 1:6. Mira, sí estaba Juan 1 del 1 al 3. Colosenses 1:16. Dice, porque en él fueron criadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. Nosotros le pertenecemos a él. No puede ser de otra manera. Vamos a la siguiente imagen, Hebreos 1 del 1 al 2, que dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y porque asimismo hizo el universo. Entonces, fue Cristo, seguro y claramente, el que llevó a cabo la obra real de la creación a favor del Padre. Esta es la posición señalada de Cristo, debido a que el Señor nada hizo en la restauración, excepto lo había sido hecho en la creación inicial. Nada, Él no restaura, Él crea. Y entonces ahí es donde nosotros entendemos que Él me tiene que volver, que me tiene que recrear a mí, y yo también permitírselo. Cristo debe ocupar la posición idéntica en la redención como hizo en la creación. Por lo tanto, solo Él podía aparecer en esta tierra para efectuar la salvación de la humanidad. Vamos a leer Juan 19:30. Juan 19:30. ¿Qué nos dice? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El centro de esta obra es la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto en la cruz, yo no podría. Porque es a través de su sangre que Él lo hace.
Allí Cristo pagó el precio de la redención, por lo cual certificó que la obra de la creación sería terminada. Ahí fue donde él, por decirlo así, compró la creación, la suya, la mía, la de todos. Esta es la obra de redención. Debido a que es la repetición de la creación perfecta, no tiene que haber desviación de la original. Si lo hubiera, Satanás se alegraría. Su argumento de que la obra de Dios fue imperfecta y demandó reforma. ¿Tendría validez? Eso es lo que él dice. Y él entonces se hubiera alegrado. Señalaría tales cambios como admisiones por parte de Dios de que la obra dejó lugar para la mejora, por diminutas que ella fuera. No, él nos hizo perfectos a nosotros. Cuando él crió al hombre, lo hizo perfecto, a imagen y semejanza suya. Y nosotros tenemos que permitirle a él que nos recree a su imagen y semejanza. En la original, Cristo estableció el patrón de que el sexto día de la semana, él terminó su obra y descansó en el séptimo. Por lo tanto, él debe seguir sin variación el mismo proceder en la segunda creación. Es por esta razón que él terminó su obra redentora el viernes y el sexto día de la semana descansó las horas del sábado en el sepulcro y se levantó para que fuera una nueva creación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creerle. Esto no era cierto éxito de importancia logrado en la cruz. Allá el pecado pareció lo peor de todo. Nunca antes se había manifestado tan siniestro, cruel, maligno, aborrecible. No. Por este medio, donde el pecado apareció en su peor condición, la justicia pudo brillar en la mejor gloria. Y fue en la cruz del Calvario. Comparado con la creación, el Calvario posee la revelación suprema del poder de Dios en el principio. Dios obró sin estorbos, sin restricciones y sin resistencia. Pero así no fue en el Calvario. Allá cada paso fue disputado por el más grande poder de Dios. Ciertamente era el poder de Dios vuelto contra él. Óigame, el poder de Dios vuelto contra Jesucristo y sin embargo triunfó por usted, por mí. Él estaba débil, frágil, pero así tuvo que afrontar al enemigo y con mayor grado de dificultad, con desventajas. Y Cristo venció por medio del poder de Dios. Fue un logro estupendo que se dio en la cruz del Calvario. Y en la más grande realización del poder de Dios se haya demostrado de esta omnipotencia. Y el sábado es el símbolo. Y en donde quiera que aparece de sus resultados, el sábado es el monumento. Descansó el sábado de la creación, durmió el sábado. Así es que el Nuevo Testamento es válido. Los que declaran que fue el día cambiado en la cruz tienen un caso estrecho. Él no hizo esto. Exactamente como en la primera creación, él terminó su obra creadora el sexto día de la semana y descansó el séptimo. Y así lo hizo en la obra de salvación también. Terminó su obra y dijo, consumado es. Y haciendo esto estableció el sábado como el día de reposo, lo reafirmó. Y adoración para todos sus hijos. Entonces, la repetición de este proceder en conexión con la obra redentora confirma esto. De este modo, el sábado está ligado a la obra redentora, tan ciertamente como lo estuvo en la creación. Muchos van a protestar, muchos protestan. Porque algunos van a decir, el Éxodo te invita a guardar el sábado porque el Señor hizo los cielos y la tierra. Pero no es así. No debemos confundirnos, no debemos permitir que se nos confunda.
No hay tal declaración, el sábado no se ha cambiado y eso lo está siendo aceptada por el Papa y todas las iglesias, porque no pueden basarse en nada bíblico. Cristo descansó el sábado después de la creación y Cristo descansó el sábado después de la redención. El punto es que no debería haberla en el Antiguo Testamento tampoco. La única razón para la promulgación de los 10 mandamientos fue debido a la continua separación de Dios. Porque dicen, ¿por qué le dio los 10 mandamientos en el Éxodo? ¿Por qué se los dio? Sí, claro que se los dio porque ellos vivían en esclavitud, vivieron 400 años y necesitaban recordar, por eso le dice, recuérdate, recuérdate, recuérdate. Veamos Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. En manos de un mediador. Para eso sirve la ley. Para eso sirve la ley. Bueno, pues para eso están los 10 mandamientos en la Biblia. Si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada después de su caída, reservada por Noé y observada por Abraham, no había habido necesidad del rito de la circuncisión y los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal. Jamás habrían estado inducidos a la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesaria proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se dieron a Moisés. Cuando se permite la iluminación celestial, es necesario que Dios nos diga explícitamente que a causa de la creación hecha en 6 días, reposó el séptimo. Debemos santificar el sábado y no debemos dejarnos engañar, porque ese es el enemigo que nos engaña. Entonces, después de la creación, descansó un sábado. Después de que murió en la cruz del Calvario, para nuestra santificación, descansó en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Dios quiere. Y para eso está su ley, que es la que nos indica en qué estamos fallando. Y esto, entonces, era lo que les traía para hoy. Una recreación. Es creativa y repetida. Y repetida. Una y 1000 veces. Debemos estar con Dios y para eso Él instauró su santo sábado. Ay, como siempre, a toda carrera les doy el tema, pero me alegro mucho de haber estado con ustedes. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente y que este tema quede dándoles vuelta en su cabeza. ¿Queremos ser recreados? Guardemos el sábado. ¿Queremos ser recreados? Guardemos los mandamientos. ¿Queremos ser recreados? Permitamos en el Señor. Y apoyémonos en el poder de Dios, que nos lo da a través de su evangelio. Hasta luego. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria ver.